Bienvenidos una vez mu.es a nuestro canal, donde diseccionamos los chismes mu.es jugosos del mundo del Spectrum culo. ¿Listos para una nueva dosis de intriga? Porque hoy, amigos muos, tenemos un plato fuerte que involucra a dos de los nombres mu.es candentes del momento, Kerem y Ande. Esos mismos que nos robaron el corazón superíndice 3N y nos hicieron creer en el amor verdadero, o al menos, en el amor televisivo. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a las redes sociales en llamas. Kerem en Madrid, Ande lo sigue. El misterio de su escape. ¿Escape de QU Copyright? ¿Adu superíndice 3N? ¿Por QU Copyright? Todas estas preguntas y algunas mu.es son las que vamos a intentar responder en los superíndice 3 minutos. Asu que Akomu superíndice 3 preparen sus palomitas y abran bien los ojos, porque la historia que tenemos para ustedes es imperdible. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, les quiero recordar que si son tan adictos a los chismes como nosotros, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Asu no se perderú ni una sola actualización superíndice 3N sobre sus celebridades favoritas. Y ahora que empiece el drama. Todo comenzó superíndice 3, como suelen comenzar estas historias, con una publicación superíndice 3N en Instagram. Kerem Bürsin, nuestro Galu, turco por excelencia, subió superíndice 3 una foto en la Plaza Mayor de Madrid. Un selfie sonriente con el cielo azul de la capital Spau más menos sola como telu superíndice 3N de fondo. Un post inofensivo, diru algunos. Pero los fans con ojos de lince y nosotros, sabemos que nada es casualidad en el mundo de las celebridades. Cada me gusta, cada hashtag, cada geolocalización superíndice 3N, todo esto calculado, pensado para generar ruido. Y vaya si lo logró superíndice 3. La reacción superíndice 3N fue inmediata. Los comentarios se inundaron de preguntas. QU Copyright Aqua Kerem en Madrid. ¿Estarú grabando una nueva serie? ¿Un proyecto secreto? Las especulaciones volaban como hojas en Otou más menos o. Los foros de fans Arduan, los grupos de WhatsApp explotaban con teorías, y los portales de noticias del corazón superíndice 3N se frotaban las manos. La pregunta principal era, ¿por QU Copyright Madrid? ¿Por QU Copyright ahora? Las opciones eran variadas, desde un nuevo papel cinematográfico hasta la participación superíndice 3N en una campaña más menos a publicitaria internacional. Algunos mu.es osados incluso se atrevieron a sugerir que estaba aprendiendo Spau más menos sol para incursionar en el mercado latino. Y justo cuando la teoría de una nueva aventura profesional tomaba fuerza, apareció superíndice 3 ella. Ande Eru Parrafoel, la otra mitad de la pareja mu.es querida de Turcúa, también Copyright N fue vista en Madrid. No hubo una foto confirmada de ella en la ciudad, pero varios testigos afirmaron haberla visto paseando por las calles, entrando en tiendas y lo mu.es interesante, cenando en un restaurante muy cercano al hotel donde se hospedaba Kerem. Estas fuentes cercanas a la supuesta Ande describieron que iba vestida de manera discreta, con gafas de sol y una gorra, intentando pasar desapercibida. Pero como bien sabemos, la discreción superíndice 3N es un arte difícil de dominar cuando eres una estrella de talla mundial. ¡Boom! La bomba explotó superíndice 3. Los fans entraron en estado de histeria colectiva. ¿Coincidencia? Imposible. ¿Un encuentro casual? Poco probable. La teoría mu.es popular era evidente, Ande agua seguido a Kerem a Madrid. ¿Pero por QU Copyright? El almohadilla Kerem Ande Israel volvió superíndice 3 a ser tendencia mundial en Twitter, e incluso se crearon nuevas cuentas dedicadas exclusivamente a seguir los movimientos de la pareja en Madrid. Los fans mu.es QU Copyright rimos desempolvaron viejas entrevistas y declaraciones, buscando pistas que pudieran explicar este repentino viaje. QU es donde la historia se pone aún mu.es interesante. Recordemos que Kerem y Ande después Copyright S de protagonizar la exitosa serie Senu con diéresis al cap, donde su cúmica traspaso superíndice 3 la pantalla, terminaron su relación superíndice 3N. La ruptura fue un golpe duro para sus seguidores, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos de nuevo. El final de la serie, aunque exitoso en tu copyright menos de rating, dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de los fans que no podían aceptar la idea de que el amor que habían visto en pantalla no se tradujera en una relación superíndice 3N duradera fuera de ella. Desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa.
Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguna relación superíndice 3N se ha confirmado oficialmente. Ande ha sido vinculada a empresarios y actores, mientras que Kerem ha sido visto en Compound más menos UA de modelos y artistas. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado un nuevo romance, alimentando a UNMU las esperanzas de sus fans de una posible reconciliación superíndice 3N. Asu que la aparición superíndice 3N de ambos en Madrid, al mismo tiempo, desatu superíndice 3 una ola de optimismo entre los fans. Pero, ¿es posible una reconciliación superíndice 3N? ¿O hay algo de este viaje a Madrid? Vamos a analizar las posibles teorías, dándole un poco de rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3N. Primero, la teoría del reencuentro romántico. Esta es la que todos los fans quieren creer. Imaginen la escena: Kerem, Strau más menos ando a Ande, decide tomarse unos días en Madrid para reflexionar. Las calles empedradas, los balcones floridos y el ambiente bohemio de la ciudad sirven como telu superíndice 3N de fondo para un momento de introspección superíndice 3N. Ande, al enterarse, no puede resistirse y lo sigue, dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Un encuentro en un café copyright con Encanto en el barrio de la Latina, una cena a la luz de las velas en un restaurante con vistas al Palacio Real, una conversación superíndice 3N sincera durante un paseo por el Parque del Retiro, y el amor renace. Suena a película de Hollywood, ¿verdad? Pero en el mundo del espectrum culo, todo es posible. Los finales felices existen, aunque a veces parezcan sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, hay que ser realistas. Una reconciliación superíndice 3N no es la única explicación superíndice 3N. Podría ser que ambos tengan proyectos profesionales en Madrid. Tal vez es tu copyright N en la ciudad para reuniones con productores Spau más menos olés, castings para series o películas internacionales, o incluso para grabar alguna campaña más menos a publicitaria para marcas globales. Recordemos que ambos son embajadores de marcas importantes, y Madrid es un centro neurálgico para muchas de ellas. La industria del entretenimiento cada vez más globalizada, y los actores turcos ganando terreno en el mercado internacional. No será descabellado pensar que Kerem y Ande copyright buscando expandir sus horizontes profesionales en Spawn más menos a. Otra teoría un poco descabellada pero no del todo descartable, es que copyright trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imagúnense. Una nueva serie para una plataforma de streaming, una película con un director de renombre, o incluso una obra de teatro en un importante teatro de Madrid protagonizada por Kerem y Ande. Será el bombazo de la más menos o. Los fans colapsarán las redes sociales, los medios de comunicación superíndice 3N no hablarán de otra cosa, y las entradas para la obra de teatro se agotarán en minutos. Pero hasta ahora, no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Ninguna productora ha confirmado un proyecto con ambos actores, y sus representantes se han mantenido en silencio. Y por último, la teoría pragmática podrá ser simplemente una coincidencia. Su copyright suena aburrido y poco emocionante. Pero Madrid es una ciudad popular para los turistas de todo el mundo, y es posible que ambos hayan elegido la misma ciudad para pasar unos días de vacaciones sin que haya nada ayú. Tal vez ambos tengan ganas de visitar el Museo del Prado, probar las tapas en el mercado de San Miguel, o disfrutar de un espectáculo flamenco. Aunque, siendo honestos, esta es la teoría menos probable. Demasiado casual para ser verdad. En el mundo de las celebridades, las coincidencias son tan raras como un unicornio. ¿Pero por qué copyright tanto secretismo? Si se trata de un proyecto profesional, ¿por qué copyright no lo anuncian abiertamente, generando a UNMU expectación superíndice 3N? Y si se trata de un reencuentro romántico, ¿por qué copyright evitar ser fotografiados juntos, alimentando a UNMU la fantasía de sus fans? Aquí es donde entra en juego la teoría del escape. Tal vez Kerem y Ande escapando de algo o de alguien. Kizu huyendo de la presión superíndice 3N medio ultica, buscando un lugar tranquilo donde puedan ser ellos mismos sin ser juzgados. La fama tiene un precio y a veces las celebridades necesitan un respiro para escapar del constante escrutinio público. O tal vez escapando de una situación superíndice 3N personal complicada, buscando refugio en una ciudad nueva y desconocida.
Un divorcio difícil, un problema familiar, o simplemente la necesidad de alejarse de todo para recargar energías. El título del vídeo, el misterio de su escape, no es casualidad. Creemos que hay algo muy profundo detrás de este viaje a Madrid. Algo que no quieren que sepamos, al menos por ahora. Un secreto que guardan celosamente y que no están dispuestos a revelar a los medios. Pero ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos con certeza si Kerem y Ande se han reconciliado, si están trabajando juntos en un nuevo proyecto, o si simplemente están de vacaciones en Madrid. El misterio sigue sin resolverse y las especulaciones continúan. Lo que sabemos es que su presencia en la capital Spau más menos sola ha generado un revuelo mediático enorme, y que sus fans están más ilusionados que nunca. Y mientras tanto nosotros, los amantes del chisme, seguiremos investigando, buscando pistas y analizando cada detalle para desentrar más menos a este misterio. Hemos contactado a fuentes en Madrid que nos han prometido fotos exclusivas y detalles jugosos. Estamos esperando confirmación superíndice 3N y, tan pronto como tengamos algo concreto, serán los primeros en saberlo. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado más menos en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué copyright teoría les parece muy probable? ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliaron? ¿O piensan que hay algo muy oscuro detrás de todo esto? Queremos saber su opinión superíndice 3N. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos que también copyright son fans de Kerem y Ande, y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización superíndice 3N. Estén pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos publicando nuevas pistas y teorías sobre este misterioso viaje a Madrid. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, la vida es un drama, asu que disfruto copyright moslo al máximo. Y como siempre, mantengan sus ojos bien abiertos, porque el chisme nunca duerme.